já vai dar amor. Perigosa ainda, jeito de bandida, mas com toque, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. AM 970. Você é luz, é raio, estrela e luar. Qué tema ese, ¿eh? Manhã de sol. Si habré bailado. Usted no tuvo vos no tuviste la posibilidad de bailar esos temas. Você é assim Nada. e nunca me Ni eso amou. tampoco. Quando tão Aparte, louco. vos sos un hombre ya. ¿Te acordás? Hay un santo que está así y lleno de flechas. San Pantaleón creo que es. ¿O no? Acá tenemos una experta en santo. Ahora ya va a venir a decirnos cuál es. ¿Cuál es el que está? Secretaria, ¿cuál es el santo ese que está con los brazos hacia arriba, atado? Y tiene una flecha por las costillas, por la pierna. Hugo Galarza. Sí, bueno. Y con el pantalón sexy. Nuevamente hacemos un llamado, un pedido a la solidaridad de la gente, más precisamente de acá de la zona de Villa del Parque, para dar con el paradero de Hugo Galarza, que se ha extraviado desde hace un mes atrás. Por favor, hacemos el pedido encarecidamente a esa chica que lo tiene encadenado. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama. Acá me manda un mensaje Mirta y el apellido de Mirta es Troncoso. Mirta Troncoso de... Bueno, la gente seguramente que estará escuchando la radio sabe de quién hablo. Excelente, Mirta. Siempre te alegra la mañana con un saludo. Hola, Danielita. Ella es como mamá. Bueno, las dos son Mirta. Pero ella es siempre, hola Danielito, hola querido. Esa amabilidad hasta para hablar tiene Mirta, ¿eh? Y el apellido del marido de Mirta es Ortiz, me dice. Y acá le mandamos el último audio, ¿verdad? Sí, amigo. La fecha es el 23 de noviembre de las 3 de la tarde en adelante. Así que te esperamos si querés venir a compartir con nosotros. Un abrazo, Mirta. Qué grande Mirta. Le vamos a traer a acá de locutora Mirta, ¿eh? Vamos a hacer un miércoles de Mirta. Le vamos a llamar a la Mirta. Hablando con Mirta. Ahí está, hablando con Mirta. Le vamos a llamar a mamá. Y le llamamos a Mirta de la zona ahí de va y viene, de la cuarta. Hablando con Mirta va a ser. Nas cordilheiras da ilusão. La Secre todavía no encontró el santo, ¿eh? Veio num vento sem destino. Amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco. Me deixou louco. A mi hermana ahí de hacerle para que los muchachos se pongan más para que sea más emocionante la historia de la Grecia antimoda. O sea, no es que está de moda, sino que hay un grupo de personas que hizo resurgir la parte de la Grecia. Había un grupo de filósofos que se llamaban estoicos.
Y los estoicos siempre eran un grupo de filósofos que no, por ejemplo, ellos, lo que pasó, pasó. Ellos siempre vivían el presente y apuntaban hacia el futuro. Los mensajes estoicos y los filósofos, esos son excelentes. Es muy lindo leer eso. Hay muy buenos mensajes, te abren mucho la mente. Bueno, para aquellos que les gusta leer, hay bastantes libros de filosofía que no son tan complicados y sí son lindos de leer. Hay un libro que es muy largo, que yo lo tengo, que se llama Platón. Es así, mire. Y encima chiquitito. Creo que con ese perdí la vista. El amigo Rodrigo Solís parece que está muy ocupado. Nas cordilheiras da ilusão, veio num vento sem destino, amor menino. Última conexión de Hugo Galarza anoche a 00:15 minutos. Hoy ya cuando le saludé a las 6 de la mañana, ya después le mandé un chistecito a las 8, nada. Después le dije, me voy para la radio, 9, a las 9 que andaba ahí por el centro, le digo, me voy para la radio, nada. 9:34, nada. Y sigue ausente, A mí me preocupa cuando se desaparece así. ¿Viste? No, yo ya soy una persona mayor, ya, y Hugo podría ser mi hijo. Entonces me preocupa que desaparezca tanto así. Igual que el León cruzucuateño, mañana voy, me llenó de mensajes toda la tarde que mañana voy, que ya tengo el repertorio de quienes. Justo que está el fan número 1 del León acá, no vino, otra vez desapareció. Me faça ficar junto dela. É desse amor que Le cortaron la melena al León. esquecer. Eu faço de tudo no mundo pra não te ver. ¿Será que los amigos de Paraje Basualdo, el ganador del truco y demás, ya llegaron o no? Esta seguramente me va a mandar un mensaje. Hola querida, ¿cómo estás? Mira, estamos acá al aire por la radio y estábamos pensando justamente en vos porque vos sabés todo de manejar el tema de la rural. Hay un segundo encuentro del Redomón se llama. ¿Con quién nos podemos comunicar? O si vos sabés algo, mandar un mensajito. Bueno, la gente de la Sociedad Rural de Cruzucuatiá está organizando para el 8 y 9 de noviembre el segundo encuentro del Redomón. Se va a realizar ahí en el predio de la Sociedad Rural. Vamos a estar buscando, nos vamos a poner en contacto con los organizadores. El amigo Tomás Álvarez, no sé si estará despierto. El amigo José Alegre, no sé si... Bueno, José Alegre sí está despierto. Un saludo a toda la familia ahí de Paraje Espinillo. Seguramente la patrona ya debe estar revolviendo la olla. No sé qué estará cocinando la verdad. Oh, no, mortales son. Vamos a ir, José. Vamos a ir, le vamos a decir que haga 3 ollas. Vamos a quedar, no. Le vamos a entrar. El amigo José Alegre no sé si estará disponible o no. Le podríamos llamar. Ya tenemos el teléfono de la radio, ya lo arreglamos. Así que tranquilamente se pueden comunicar al 42 35 36, que es el fijo. Ahí pueden hablar con José Estilo, le va a atender amablemente con su voz seductora. Más o menos.
42, 35, 36. No hace diferencia, siempre es seductor, sea hombre, mujer. Ahora hay diferentes especies. Pode me telefonar, liga pra esse meu cantar. É retrato fiel, é uma historinha de amor. Bueno, recuerden, ya vamos a estar armando después un avisito. Recuerden que el 23, ¿qué cae 23, José? 23 de noviembre cae... A ver. Ay, no sé qué dice acá. 23 de noviembre cae sábado. Ay, apareció la secretaria. ¿Descubrió quién es el santo, secretaria? ¿Descubriste cuál es el santo ese que está así? Que tiene un montón de flechas acá. Pantaleones, ¿no? Yo creo que es Pantaleón. Pantalón no, Pantaleón. Bueno, sábado 23, recuerden, sábado 23 a partir de las 15 horas en la casa de Mirta Troncoso se va a estar realizando un bingo a beneficio de la capilla que hay en su casa para próximamente los festejos del 8 de diciembre. El bingo va a ser por la tarde, están invitados todos, ahí en la zona de, si mal no me equivoco, Mirta, es Cuarta Ávalo, ¿no? Ese no me dijo, siempre tengo una duda con eso. Bueno, usted agarra, entra por ahí, viene y se va. Y vaya preguntando, la casa de Mirta Troncoso. Seguro va a haber ahí, el sábado después de las 3 de la tarde va a estar lleno, una multitud seguramente va a ser. Bueno, va a haber un bingo familiar, va a haber habilitado una cantina para lo que quieran deleitarse con cosas dulces y saladitas. Bebidas también, pero solo jugo y gaseosa, amigo estilo. Le pregunto recién a mi amiga Cristina Schattenhofer y me dice, ¿dónde es eso? Amiga querida, y yo mandándome la parte acá al aire con usted, que usted sabe todo y maneja todo lo de sociedad rural, de toda la provincia, y me contestás, ¿dónde es eso? Pero qué bárbaro. Ahora que puso ese tema, ¿se acuerda de Lambada? Oh, esa época cuando andaban las niñas andaban con todas las minifaldas y nada descalza abajo, y se sacó como movían esa cadera. ¿Ustedes no vivieron esa época? Ya nunca más volveré. Ya solo te quieres quedar. Ya nunca más volveré. Ya solo te quieres quedar. Madagascar. Estamos pensando en una fiesta retro para despedir el año desde la Guaraní. Pero si hacemos una fiesta retro, José, vamos a tener que hacer la despedida de Radio Guaraní. No, pero acuérdese que los que van al mediodía al almuerzo no van a la noche. Ahí está el tema. O sea, ¿sabe que era la única, aunque vos no lo creas, era la única música que sabía bailar? Se bailaba pegadito, ¿eh? Una mentira. Ah, qué mentira. Ahí está el amigo José Alegre, nos mandó un audio, ¿eh? Cómo le meneaba la cadera, ¿eh? Se ponía una pierna entre medio de las piernas de la chica y ahí era. ¿Sí? ¿Sí?
Y eran los 4 pies, era el mismo ritmo, ¿eh? No, espectacular. Vai estar com ele Después aonde te caía duro ahí, infartado. coração vai estar pra sempre aonde eu for. Dança, sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar que esse amor por um dia, um instante foi rei. Atención, atención, acá tenemos noticias de último momento, ¿eh? Lo nombramos al amigo Miguel Moscarela hoy temprano. Habíamos dejado, y capaz que nosotros vamos a leer el adelanto y en el programa inicial de él, lunes 4 de noviembre, en el horario de la mañana, ya va a estar presente Miguel Moscarela con su programa Saliendo al Campo, si Dios quiere. Y de ahí le vamos a pasar la posta a Miguel para que él le haga la entrevista a los muchachos de la sociedad rural que están organizando este segundo redomón, o remodón se llama. Medio raro, nunca había escuchado eso, ¿eh? Pero bueno, es así. Redomones, segunda redomón. Así que ayer ya le pasé todos los datos, le vamos a dejar ese trabajito para la casa a Miguel, que seguramente el lunes él ya va a estar con va a venir con toda la artillería, Miguel, para salir al campo como es debido. Así que la gente atenta el lunes, desde hora temprano de la mañana ya va a estar Miguel Moscarela abriendo las tranqueras y saliendo al campo. Acá la amiga Cristina Schetenhofer me dice que Franco Barrio Nuevo, me dice. Sí, encantado, mucho gusto, mi amiga querida Cristina. Pero, ¿y el número? Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero é tique 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. Escúchanos a través de internet www.lt25.com.ar. Temperatura 29 grados. Bueno, mañana nos vamos a poner en contacto con Franco Barrio Nuevo, que es el que anda en el tema del segundo encuentro de Redomón en la sociedad rural, 8 y 9 de noviembre. Y recuerde que de la sociedad rural, de ahí nomás, ¡pum!, saltamos de directo a Cazadores, porque el 10 de noviembre se hace el primer encuentro de la tradición. En principio va a haber desfile en la ciudad y después se van a trasladar todo al predio de... ¿Cómo se llama el predio? La pista Altacuaral. Va a haber destreza criolla, va a estar la organización y conducción. Creo que conducción también va a estar a cargo de José Alegre y... por favor. Sí. José Alegre seleccione su gente. Tony Sotelo, o sea, afuera. O si no, si le tiene que llevar a Sotelo, va a tener que llevar 3-4 kilos de chorizo aparte. Le gustan los chorizos a Sotelo, ¿eh? Él siempre anda prendido por la riesta de chorizo. Ahora debe estar durmiendo seguramente, porque le hicieron trabajar el domingo, imagínense. Todavía le debe estar dando al ojo.
Acá el amigo José Alegre recién se comunicó conmigo con respecto de... Porque yo le estaba preguntando por el tema de la organización y cómo va a ser el evento. Y me dijo que está con un problemita, que tiene poca batería. Entonces en la semana nos vamos a estar comunicando con él seguramente. Y él nos va a saber decir bien cómo es el tema de la organización y el tema de transporte de caballos, que es lo que más le está preocupando a los que quieren participar, porque hay mucha gente que quiere participar, pero el problema es que está lejos, está bastante alejado de Cazadores, entonces mover los caballos, no sé, hay algunos caballos que vienen para el desfile, otros que vienen para la prueba de rienda, y venir de a caballo, póngale de Pairirío, Basualdo hasta Cazadores, ya el animal ya no llega con ganas de salir a correr. Why can't you see what I am? Sharpen your senses and turn the night. Hold me and you'll understand. I'll never be Maria Magdalena. You're a creature of the night. Maria Magdalena. You're a victim of the fight. You need love. Promise me delight. You need love. I'll never be Maria Magdalena. You're a creature of the night. Maria Magdalena. You're a victim of the fight. You need love. Promise me delight. Aire 970. Nos pasó el contacto de Franco Barrio Nuevo, que es el que está a cargo, y le vamos a pasar a Miguel para que él le pueda llamar el lunes. Ya le vamos a estar avisando igual. ¡Ah! La humedad, To feel down, I said, young man, pick yourself up. Yo creo que no sé si voy a terminar la semana. No, el aire me está matando. There's a place you can go. I said, young No, ya me empecé. ¿Sabes lo que pasa? Que estuve... O sea, ¿sabés cuál es el problema? El aire del vehículo. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself clean. You can have a good meal. You can do whatever you feel. Young man, are you listening to me? I said, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make real your dreams, but you got to know this one thing. No man does it all. Chau, chau. I said, young man, Ya nos estamos yendo ya. right on the shelf. No, bueno, tenemos que ir a buscar los herederos. No sé si mi secretaria tiene movilidad, si no, nos estamos yendo dentro de un ratito. It's fun to stay at the YMCA. Tenemos que ir hasta la municipalidad a ver si tienen algún. Sí, la verdad que. Ya. Bueno, tenemos que llevarle a la secretaria. No, que los muchachos de la... En serio, ¿no? Tenemos... Ya para cuando nos paga la gente de la municipalidad. Ya estamos hasta acá de cuenta. Con Cacho no va a pasar eso. El primero de cada mes. Ahora estamos igual que Valdés. Viste que Valdés te paga del 26 en adelante. Well, you step inside, but you don't see too many faces. Qué buen tema.
jazz go down. No le envidio nada a la gente que no haya vivido esa época. Fishing in other places. Oh, but the horns, they're blowing that sound. ¿Encontró los temas de la otra vuelta que yo le dije? Ratos do Porão. Ah, Down south London usted que town. ya tiene inmersa la cultura portuguesa, te vamos a você fala português? Você fala mesmo? Check out Huh? Guitar George. He knows all chords. Eu não acredito que você fala português. They said an old guitar is all he can afford. Vamos a hacer un programa todo en portugués, así ya hacemos. Bueno, ya somos internacionales porque con los amigos uruguayos tenemos alcance hasta Uruguay. Gracias a una radio que se llama Radio Universal. Nada más que la Radio Universal de los amigos acá del Uruguay es AM970 y es todo deporte. Al igual que la AM970 del Paraguay, que cuando nosotros cortamos entra como tiro y también es todo deporte. Vos sabés que lo que caracteriza de las AM de los otros países es que, por ejemplo, hay AMs que únicamente deportiva, nada de noticias, nada de informativo, nada, y después hay otras AM que son noticias y después hay otras AM que son así todo tipo de música, o sea, tienen categoría las AM. En Uruguay y en el Paraguay hay dos, hay una AM, las dos son 970 que son pura y exclusivamente deportivas. Eso no se implementa acá. Bueno, nosotros nos caracterizamos por ser la única AM del país que más chamamé pasa en la hora de transmisión. Por eso se caracteriza de Radio Guaraní. ¿Usted quiere escuchar chamamé? En la mayoría de las transmisiones tiene que sintonizar AM970 en el dial, o si no se va en la FM, frecuencia modulada 107.1. Pero ¿sabes lo que yo estaba por hacer, José? Volver, ya que vos sos amante del retro, volver a la 107.1 pura y exclusivamente retro. Vamos a volver, Mucha gente está pidiendo eso. Con todo. Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra. Bueno, ¿sabés dónde escuchaba yo esos temas? Cuando estaba haciendo el servicio militar en el regimiento de granaderos, yo trabajaba en la sala de armas del escuadrón Montevideo, y tenía un sargento primero que era mi jefe, que era correntino y le gustaba escuchar Radio Colonia del Uruguay y pasaban todos esos temas. A Dios que le escuche tu voz, la, ra, 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 ra. Has vuelto melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, la, ra, 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 ra. La huella de tu canto hecho raíces. Eso es bachata, Después tenía un gran amigo. Nosotros le decíamos Chiflón, pero se llama Carlito Ramírez, que era un amigazo, un genio de la informática también. Y capaz que le supera a Cacho Sonso en el tema de tecnología. Pero vos sabés que a él le gustaba todo lo que era bachata colombiana, auténtica. No existía otra música para él.
Trabajábamos los dos juntos en el diario La Voz del Chaco, en Resistencia. tus manos hacia Dios, que Él escuche tu voz. La, 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 la. Has vuelto melina, tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La, 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 la. La huella de tu canto hecho raíz. Ahí van, tomados de la mano, dirán que están enamorados. Ahí van, camino hacia la iglesia, se nota la tristeza. ¿Sabe cuál otro tema buenísimo también? El de Leo Dan. Pero hay un tema en particular de Leo Dan. ¿Eh? A ver si es el que yo digo. ¿Sabe o no? No, vos sos experta en retro. Para que yo te digo. Fingiendo su alegría. No, pero hay un tema que le caracteriza. Que fue mía, camino hacia el altar. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Ah? Ese le dedico para mi madre, porque ella es el amor de mi vida. Mi tío, el hermano de papá, el hermano más chico de papá, era amigo de Leo Dan. Salían de joda juntos, porque recuerde que Leo Dan es santiagueño. Bueno, mi tío ya no está. Cómo te extraño, mi amor, que debo Y eso que mi tío jugaba al fútbol, nunca fumó. Le gustaba así de vez en cuando una. Pero tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. ¿Cómo era el programa de gente que busca gente? ¿Era cómo era? No. Tenerte y besarte y entregarte todo. Bueno, acá ya le encontré un primo a Mirta, Primo hermano, con Mirta Troncoso. Así que a Victorio seguramente va a estar presente el 23 de noviembre en el bingo. Un saludo enorme, Victorio, gracias por estar siempre acompañándonos en la mañana. No sé si a mí me salta Victorio acá. No sé si será ese tu nombre o no. Pero debe ser. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final. Bueno, andate ya, me dice que no puedo dormir las 7, dice mi amigo Diego Riquelme. No, qué caradura que es, recién te levanté, ya te quería acostar a dormir las 7. Yo cuando sea grande, José, yo cuando sea grande quiero ser como Diego Riquelme. Ese que sea, o sea, tener una barba larga, usar esa remera amarilla, saber jugar al truco, ganarme un jarro. Nunca me gané un jarro. No tengo jarro en casa yo. Mi corazón, mi corazón. Sentado frente al mar. Así es, el amigo Victorio me confirma que así es su nombre. Yo le di
Después le dije adiós. Acá el amigo Sánchez me manda un mensaje que Sotelo en un descuido, o sea, que Diego estaba muy entretenido con el truco, le llevó todos los chorizos y no pudo comer choripán después del campeón. Salgamos a correr, busquemos el ayer que nos hizo feliz. Puerto